Hoy quiero analizar cómo podría colapsar la economía global y específicamente cómo podría colapsar la economía americana a causa de esta guerra. El argumento central que quiero plantearte es que los colapsos financieros no ocurren de manera accidental ni natural. Tienen que ser ingeniados. Y este es un concepto muy difícil de asimilar para la mayoría de nosotros. En economía existe algo llamado el ciclo de auge y caída, que básicamente establece que en el capitalismo la economía entra en un periodo de prosperidad y luego, por alguna razón, colapsa. La idea es que si estudias economía, te enseñan que esto es simplemente una parte natural del capitalismo, porque en los buenos tiempos la gente gasta demasiado dinero, se vuelve demasiado confiada, derrocha recursos y entonces todo se derrumba. La economía se deteriora y tienes que enfocarte en ser más eficiente y resiliente. Es como subir demasiado de peso. Te sientes mal y entonces bajas de peso. Esa es la idea del ciclo de auge y caída. El problema es que nadie puede explicar correctamente cómo y por qué la burbuja explota en un momento determinado. ¿Cuál es el mecanismo o el detonante del colapso? Si estudias economía convencional, nunca encontrarás una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Así que lo que vamos a explorar hoy es especulación. Y lo digo con total honestidad. No soy economista de formación, pero me fascina entender por qué ocurren estas cosas, cómo suben y caen las economías, por qué explotan las burbujas. No soy un experto académico, pero me dedico a explorar estas ideas con curiosidad intelectual. Así que tómalo como una conversación de exploración libre, sin pretensiones de rigor académico. Existe una explicación bastante conocida sobre por qué ocurren los auges y las caídas, y proviene de Andrew Ross Sorkin, que es probablemente el periodista financiero más influyente de América. Escribió un libro sobre el colapso bursátil de 1929 que ofrece una explicación muy clara de lo que ocurrió. La idea es que las burbujas son como volar demasiado alto cuando no estás diseñado para volar. Eventualmente, la gravedad te jala hacia abajo. Pero lo que quiero mostrarte hoy es que existe otra explicación, una que dice que todo esto está siendo ingeniado deliberadamente. Hay personas detrás de bastidores que tienen el poder de hacer que las economías suban y bajen. Déjame darte un ejemplo de cómo funciona esto. Imagina que eres un banco. Tu trabajo es recibir depósitos, guardarlos y usarlos de manera apropiada para promover la economía. Digamos que $1.000.000 entra al banco. ¿Qué hace el banco con ese dinero? Lo presta a emprendedores. Digamos que alguien quiere abrir un restaurante y pide prestado ese $1.000.000. La pregunta es, ¿cuánto dinero tiene ahora el banco? Matemáticamente debería ser 0, ¿verdad? Si recibes 1.000.000 y prestas 1.000.000, te queda 0. Pero esa no es la respuesta real. La respuesta real es $2.000.000. Lo que necesitas entender es que cada banco tiene la capacidad de crear su propio dinero. El banco es un mecanismo de liquidez en la economía. Y esta es la gran ilusión, la gran alucinación colectiva detrás del sistema económico, donde el dinero es simplemente una idea, un concepto compartido. Ahora, el problema es que hay miles, decenas de miles de bancos en todas partes. ¿Cómo saben coordinarse entre sí? Aquí es donde entra lo que yo llamo el mecanismo de señalización. Todos estos bancos son entidades separadas, pero están vinculados a través de algo llamado Banco Central. ¿Y qué hace el Banco Central? El Banco Central señala si es el momento de prestar dinero o no prestarlo. Y ese mecanismo de señalización se llama tasa de interés. Cuando la tasa de interés baja, todos los bancos prestan más. Cuando sube, todos restringen el crédito. Es una señal sincronizada que coordina el comportamiento de todo el sistema bancario simultáneamente. Pero antes de entender cómo se usa ese mecanismo normalmente, tienes que entender que lo que a veces ocurre es que se ingenia deliberadamente una crisis financiera para maximizar las ganancias de ciertos actores, exactamente como ocurrió con la crisis financiera de 2008. No sabemos cuándo ocurrirá la próxima, pero podemos estar seguros de que ocurrirá, y cuando ocurra, será de manera repentina. Aquí surge la pregunta inevitable. Si esto es así,
¿Por qué Trump y los americanos permitirían que esto ocurra? ¿No lo saben? ¿No pueden verlo venir? Y la respuesta es que en el largo plazo está en el interés de América que la economía colapse y que el capital transnacional se mueva a otro lugar. El capital transnacional está saliendo de América y muchos americanos en realidad piensan, qué bueno que se vayan, porque una vez que ese capital se marche, América podría tener un futuro mucho más brillante. No es una estrategia deliberada en el sentido de que alguien esté sentado en una sala planeando el colapso de su propia economía. Pero hay personas, como Donald Trump, que creen que este dolor es necesario para que América vuelva a ser grande. Para deshacerse de los parásitos, el proceso es doloroso, como la quimioterapia contra el cáncer. Es brutal, es agotador, destruye mucho antes de sanar, pero hay quienes consideran que ese dolor temporal es el precio de una recuperación real. El capital transnacional es descrito por algunos como una fuerza parasitaria dentro de la economía americana. Deshacerse de él implica un proceso largo y doloroso que podría tomar años, posiblemente décadas. Pero la idea es que al final del proceso, lo que queda es una economía más auténtica, menos dependiente de mecanismos financieros que benefician a una élite global a expensas de los trabajadores y ciudadanos ordinarios. Ahora, déjame mostrarte cómo ocurre ese desplazamiento del capital. Actualmente existe lo que algunos analistas ven como un movimiento hacia Israel como destino de inversión para el capital transnacional. ¿Por qué Israel? Porque hay quienes consideran que Israel está en proceso de expansión regional, que tendrá que reconstruirse después de los conflictos actuales y que eventualmente se convertirá en un centro del comercio global, dada su ubicación geográfica. Las guerras son lucrativas. La reconstrucción posterior a los conflictos requiere enormes cantidades de capital, y el control de rutas comerciales estratégicas genera riqueza sostenida. Desde la perspectiva del capital transnacional, esas son condiciones muy atractivas para la inversión. No estamos hablando de pequeños inversores con $1,000 en la bolsa. Estamos hablando de billones de dólares que se desplazan de una parte del mundo a otra. Y para facilitar ese desplazamiento, lo que necesitas es primero un colapso bursátil, una crisis económica. ¿Por qué? Porque un colapso económico no solo te permite salir con tanto dinero como sea posible antes del fondo, sino que también te permite comprar activos en problemas a precios de remate. Cuando hablo de activos en problemas, me refiero a recursos reales: agua, petróleo, tierra, infraestructura. En una crisis, esos activos pierden su valor de mercado temporalmente, lo que crea una oportunidad de compra masiva para quienes tienen capital disponible. El capital transnacional planea con décadas de anticipación. No piensa en trimestres como los mercados bursátiles convencionales. Piensa en generaciones. Y lo que busca crear cuando puede es caos, porque en el caos hay oportunidad de ganancia extraordinaria. Cuando todo el mundo está sentado tranquilo y los negocios funcionan normalmente, los márgenes son estrechos y las ganancias son ordinarias. Pero cuando hay crisis, cuando hay conflicto, cuando hay sangre en las calles, metafóricamente hablando, los que tienen acceso al capital y la visión para actuar pueden hacer fortunas extraordinarias en periodos muy cortos de tiempo. Esta es la lógica que, según esta perspectiva, subyace a muchos de los grandes movimientos financieros de la historia moderna. No son accidentes, no son simplemente la gravedad natural del ciclo económico. Son movimientos deliberados de actores poderosos que entienden cómo funcionan los sistemas y tienen las herramientas para influir en ellos. El Banco Central como mecanismo de señalización es la clave. Cuando el Banco Central sube las tasas agresivamente, está apretando el crédito en todo el sistema simultáneamente. Cuando las baja rápidamente, está inundando el sistema de liquidez. Esos movimientos pueden crear auges artificiales y caídas igualmente artificiales. Ahora bien, es importante ser honesto sobre los límites de este análisis. No todo está perfectamente orquestado. Los sistemas complejos tienen su propia dinámica que escapa al control de cualquier actor individual. Pero la idea central, que existen personas con suficiente influencia sobre los mecanismos financieros globales como para dar forma a los grandes movimientos del capital, esa idea no es tan descabellada como parece a primera vista.
La historia financiera del siglo XX está llena de ejemplos donde decisiones tomadas por muy pocas personas en muy pocas instituciones desencadenaron consecuencias económicas que afectaron a cientos de millones de seres humanos que nunca supieron que esas decisiones se habían tomado. Lo que está ocurriendo ahora mismo con la guerra y con la economía global no es simplemente el resultado de fuerzas impersonales del mercado. Es el resultado de decisiones tomadas por actores con intereses muy concretos, con horizontes de planificación muy largos y con acceso a herramientas que el ciudadano ordinario ni siquiera sabe que existen. Entender esto no significa caer en el catastrofismo ni en la teoría conspirativa sin fundamento. Significa simplemente hacerse las preguntas correctas sobre quién se beneficia de cada movimiento importante en la economía global y por qué.